Cuando un dron ya tiene un tiempo en el mercado, es bastante difuso poder decir si es un buen dron, si es un mal dron, porque claro, ni la tecnología que había en su momento era la que había ahora, ni lo que esperábamos en su momento era lo que esperábamos ahora. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Dron. Hoy en Mundo Dron, gracias a la empresa TomTop, vamos a poderle echar un vistazo a este dron que ya tiene un tiempo en el mercado, que es el UDI 818A, un dron que a lo mejor en su momento fue interesante, que a mí me parecía interesante incluso en el vídeo de primeras impresiones, pero que después de haberlo estado volando ya bastante más tiempo, he llegado a una conclusión bastante apocalíptica de lo que nos ofrece este dron. Así que nada, primero no nos vamos a adelantar, nos vamos a ir a la mesa del taller para echarle un vistazo al unboxing y después ya nos vamos con el análisis en sí. Buenas chicos, aquí estamos en el unboxing de este UDI 818A. Así que nada, bueno, que se me va un poco la emoción. Aquí tenemos la caja, ¿vale? Todo precioso, ¿vale? Bueno, como viene envuelto, la verdad es que no nos podemos quejar para nada, ¿vale? Aquí tenemos una pequeña explicación del mando de control. Bueno, tampoco hace falta demasiado explicación, todo viene explicado en el mando, así que nada, vamos a abrirla, vamos a ponerla al revés para que podáis verla perfectamente. Y nada, esto es como viene, ¿vale? Papel protector, ¿vale? Que parece como una especie de patata ondulada, todo precioso. Un par de papeles que nos han dejado la empresa para que sepamos cuáles son las especificaciones técnicas y tal, cómo te viene todo, en fin, bueno, a ver si alguien quiere leerlo. Por supuesto, quiero dejar tranquilo a la gente de que viene, esto no viene en chino mandarín, pero quiero dejar tranquilo a la gente de que, bueno, no, ¿tranquilo de qué? Aquí hay un problema, el manual viene en un idioma ininteligible, inglés. Vamos a ver, señores, ¿a quién se le ocurre poner un manual en inglés? Ponlo, yo que sé, en chino cantonés, que es el que a mí me gusta, en fin, da igual, bueno, fuera de broma. Está en perfecto inglés, no vais a tener ningún problema para entenderlo, ¿vale? Así que bueno, vamos a volver a enfocar, ahí lo tenemos. Y aquí tenemos el dron en sí, ¿vale? Estéticamente ya sabéis que es una maravilla, a mí me encanta, pero bueno, ahora vais a ver el problema que tiene y todo lo que estamos hablando. Aquí tenéis otras imágenes, aquí viene la cámara, todo es muy de plastiquete, como estáis viendo, pero bueno, eso no creía que iba a ser un problema, pero sí, lo ha sido. Bueno, lo apartamos por aquí, y aquí tenemos el mando de control muy ergonómico, la verdad. Funciona muy bien. Aquí tenemos con 4 pilas normales. Bueno, ahí lo tenemos. Más cositas que vienen. Bueno, un cargador. El cargador de la batería LiPo. Ahí está. Ahí, a ver si enfoca. Perfecto. Me ha gustado mucho el detalle porque viene para cargar dos simultáneamente, lo cual es un punto muy interesante. Y la verdad, me ha parecido un detalle muy bueno. Para cuando, bueno, te compres otra batería, pues puedas cargar dos a la vez. Está genial ese punto. Y aparte aquí tenemos ya, bueno, lo típico que viene siempre. Un juego de 4 hélices, ¿vale? 2 blancas y 2 negras, para poner las 2 delante y 2 detrás. Un destornillador. Y también nos viene el adaptador de la tarjeta, para la tarjeta USB, ¿vale? De la cámara. Y una tarjeta de 4 GB, ¿vale? De 4 GB, no de 4. Bueno, sí, de 4 GB, que se me va. De 4 GB, señores, que ya no sé ni lo que hablo. En fin, pues nada, esto es el unboxing, así que nada, nos vamos a despedir con el dron y nos vamos a ir directos ya al análisis. Vamos a empezar por lo bueno, ¿no? Porque no se puede ser apocalíptico desde el principio. Vamos a ver, estéticamente el dron es una maravilla. A mí me encanta este tipo de drones que son tan ligeros, que son, bueno, que apenas tienen nada, que prácticamente lo tenemos en lo que viene a ser la estructura básica y poco más. A mí me gusta mucho ese tipo de drones, hay muchísimos buenos ejemplos y la verdad es que UDI, en cuanto a diseño, otra cosa no, pero lo hace maravillosamente. ¿Qué ocurre con este dron? Este dron nos ofrece muchas cosas, nos ofrece modo vuelta a casa, nos ofrecía headless, nos ofrecían muchísimas cosas que incluso teniendo un tiempo en el mercado, aunque bueno, hay que compararlo con otros drones que también tienen un tiempo en el mercado, que eran bastante superiores a este, por lo menos en cuanto a, no a posibilidades, sino en cuanto a vuelo, ¿no? Pero vale, tenía muchísimas cosas para cuando salió, algo bastante interesante y muy a tenerla en cuenta. ¿Qué ocurre? Que todo lo que nos ofrece, como ya he dicho, tenía headlet, tiene modo vuelta atrás, vuelta a casa, hacia flip, como es lógico, tiene un mando muy cómodo,
pero ¿qué ocurre? Ah, bueno, tiene cámara en alta definición, que bueno, la cámara no he podido traerosla en este vídeo análisis, pero como sabéis, haré un vídeo analizándola profundamente en unos días. Pero ¿cuál es el problema de este dron, Rafa? No te alargues tanto. ¿Cuál es el problema de este dron y por qué no lo recomienda? Porque está claro que no lo recomienda. Pues os lo digo fácil. El problema de este dron es el viento. Vale, voy a contar un poquito mi vida. Ya sé que a algunos os incomoda que os cuente mi vida, pero bueno, esto creo que es importante. Yo vivo en un sitio donde apenas hay aire, ¿vale? Y ahora mismo estamos en invierno y es cierto que hay pequeñas brisas de aire, pero vamos a ver, yo cuando salgo a volar, y concretamente este tipo de drones, voy cuando el viento apenas es un problema. Este dron, prácticamente con un soplido, se larga, se va, no puede apenas con el aire. Y eso es algo que para mí me parece que es algo que no podemos consentir en un dron de este estilo, porque sobre todo, esto no es un dron de interior, esto es un dron para volarlo fuera, esto es un dron para volarlo, bueno, si no en situaciones ideales, por ejemplo de verano, ¿no? Cuando no hace ni un poquito de aire, por lo menos en la zona en la que yo vivo, pues vale, este dron a lo mejor iría genial, pero en condiciones normales, donde siempre hay una pequeña brisa, o si vivís en sitios donde el viento es más o menos normal, no estoy hablando de viento huracanado que te lleva a la casa como si fuera Dorothy, no, estoy hablando de un viento, bueno, normalito, suave, ¿no? Que apenas pueda con nada. Este dron se lo lleva cualquier brisa de aire y eso es un problema muy gordo. He estado comparándolo con otros drones porque yo decía, bueno, a lo mejor es que yo no estoy concibiendo bien el viento que hay ahora. He volado JJRC H6C, o sea, eso es un dron de interior, un dron bastante pequeñito, pero que también se puede volar en exterior. He probado con el mítico Syma X5C, lo he probado con el H8 y incluso con el JJRC H20, que podía soportar el viento, y este dron no podía. Claro, aquí empiezan a tener muchos problemas, ¿vale? Ese es uno de los primeros problemas. Tiene más, pero con ese problema básico ya os puedo decir que aunque todo lo demás fuera una maravilla, no os lo recomendaría. Un dron que apenas puede controlarse en modo más rápido, ¿vale? Porque tiene varios modos de vuelo de rapidez. No vas a volarlo en los modos más lentos, siempre lo vas a volar en el modo más rápido, básicamente porque si no, vuelvo a decir, tienes menos posibilidades incluso de luchar contra el viento. Entonces, incluso en el modo más rápido no conseguimos nada. Es cierto que soporta estrellos, pero brutales. ¿Por qué? Todo es muy ligero, la verdad es que en ese punto está genial, pero parece ser, y yo no soy ingeniero, pero bueno, parece que esta ligereza y también todo lo demás pues ha hecho que no soporte prácticamente, bueno, ni un soplido. Yo creo que le hago así y se larga, ¿no? A saber dónde. Bueno, fuera de broma, eso ha sido un punto muy decepcionante. Sigamos, los modos headless, el modo Key Return, ¿funciona? Sí, funciona correctamente, como todo. Algunas veces no va bien, otras veces va bien. Bueno, como ya os he dicho, en este tipo de drones baratos, demasiado que me funciona alguna vez este tipo de modos, incluso calibrándolo o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que claro, estos modos os puedo decir cómo los he probado, los he tenido que probar dentro de casa. Así, donde estoy grabando es un sitio bastante amplio, y he podido comprobar que es verdad, que a corta distancia funciona el Key Return y funciona lo otro. Pero claro, en la vida real siempre había un momento en el que había una pequeña brisa de aire, por lo tanto yo le daba a esos modos, pero el dron no podía luchar, así que quitaba el modo de vuelo y tenía que volverlo a traer de manera normal. Así es la vida del viento, señores. Bueno, sigamos, más cositas. La cámara, como estoy diciendo, no he podido traer pruebas para traerla en el canal, pero sí voy a traer un vídeo explicándolas como siempre hago pruebas más duras para la cámara y encima os las comento de manera mucho más profunda porque sé que es un tema que os interesa. Pero así dando algunas pinceladas por encima, es una cámara que yo creo que cumple con su función dentro de la lógica dentro de estos drones y no nos va a sorprender. Es una cámara normalita, no vamos a tener una cámara en una calidad maravillosa, pero bueno, está a la altura de las cámaras de Syma X5C, no llega a la altura de las cámaras, por ejemplo, de JJRC nuevas, que están muy interesantes, pero bueno, yo creo que cumple con lo que promete y sobre todo por el precio que tiene. Bueno, según como lo encontréis, ¿no? Porque este dron, bueno, no digo precio que después me decís, no, porque ha bajado, no, que ha subido. Claro, en 2 días esto sube y esto baja, así que aquí abajo en la descripción tenéis los links de compra, así que mirad el precio. Así que bueno, más o menos en ese punto no me ha sorprendido demasiado. La batería. La batería, esto es un punto interesante porque tengo dos datos realmente extremos, ¿vale? La batería teóricamente
dura alrededor de 8 minutos, si no mal recuerdo. De todas maneras, estoy hablando de cabeza y tampoco os fiéis de mí demasiado en cuanto a lo que pone en la caja. Pero a mí eso me da igual. Yo quiero saber cuánto era lo que me volaba de verdad. Teniendo el problema del viento, pues está claro que el dron se tiene que esforzar más el dron para poder luchar contra él. De manera real, una batería de 500 mAh, que no es pequeña, ¿vale? Es una batería normal y corriente, son las clásicas en este tipo de drones, de 500 mAh, sí, de 500 mAh a 3,7 voltios, que es la clásica que viene con los FY326, con los SIMA X5C, los típicos drones de iniciación para exterior. Pues nos dura una batería unos 4 minutos largos, a lo mejor llega a 5, ¿vale? Pero nunca sobrepasar, no va a llegarte ni a 6 ni a 7, luchando contra el viento normal. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando yo lo he podido volar dentro de casa, pero claro, esto volarlo dentro de casa es una locura, apenas he podido moverlo, ¿vale? O sea, ha sido así, más o menos, así, estas han sido mis pruebas dentro de casa. Un poco estúpido, pero bueno, quería saber cuánto duraba la batería así, y es verdad que llega a los 7 minutos, incluso un pelín más. Pero claro, las condiciones de viento, a lo mejor si vivís en el desierto, y no digo de broma, a lo mejor yo que sé, sois de Texas o algo, no lo sé, pero a lo mejor allí, como puede que haya menos viento y la zona sea mucho más, bueno, más seca, pues os pueda valer y los tiempos sí os vaya bien, pero si vivís en un sitio más o menos normal, donde hay viento de vez en cuando, otras veces no, más o menos, yo creo que vivo en un clima más o menos intermedio, soy andaluz, así que nada. Pues bueno, vas a tener el problema continuamente. Bien, en resumen, ¿este dron es un buen dron? No, no es un buen dron. No es un dron que recomiende, es un dron que os va a dar muchísimos problemas. Es cierto que tiene otras cosas muy buenas, como he dicho, es muy resistente, estéticamente está chulo. El mando de control, que lo tengo aquí, funciona muy bien. No tiene microcortes, va muy fluido, todo está muy bien especificado. Por ejemplo, la velocidad pone... Esto que voy a comentar es una tontería, pero normalmente en los mandos de control te tienes que estudiar el manual primero y, bueno, y algunas veces incluso lo que viene escrito en el mando es mentira, ¿vale? Eso es un hecho. Bueno, aquí no, aquí todo viene muy bien explicadito, los trimmers, bueno, tienes todo tipo de trimmer, está todo muy bien llevado, algunos son de mentira, ¿vale? Algunos trimmers, por ejemplo, este es de mentira, ¿vale? Este está ahí por hacer bulto, pero no, bueno, todo está correctamente puesto y la verdad es que me ha gustado mucho. Pero lo peor me lo he dejado para el final, sí, hay cosas peores de las que he podido hablar. ¿Qué es lo peor? El rango. Yo con estos drones no soy muy exigente con el rango, vosotros lo sabéis, es más, hemos tenido conversaciones, algunas más duras, otras más tranquilas, que son las que me gustan, las más tranquilas, en las que hablamos de los rangos de los drones. Yo siempre digo que este tipo de drones más de 40-50 metros no lo vas a llevar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la visión no te lleva, no te deja poder controlarlo. Incluso drones como SIMA X8, o sea, drones más grandes, como estaba diciendo, como el SIMA X8W, MJX X101, que son drones de mayor tamaño, de mayor potencia, sigo pensando que no lo vas a llevar a más de 40-50 metros. Porque, bueno, puedes llevarlo, pero no lo vas a ver bien, ¿vale? Aunque les pongas FPV, esos drones no están preparados para llevarlos tan lejos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi valoración del rango de este dron? Que es muy pobre, incluso así es muy pobre. Estamos hablando de un dron que llega a unos 30 metros justito, y cuando tú lo llevas un pelín más, se va yendo. Un dron de estas características debería tener como mínimo un rango de 50 metros para adelante, ¿vale? ¿Y por qué el para adelante si no lo voy a llevar más para adelante? Porque hay veces que se te va un pelín más y encima nos gusta que haya una cierta solvencia, ¿no? O sea, que si yo lo voy a llevar a 50 metros, pues que sepamos perfectamente que puede llegar a 100 o pueda llegar a 80 metros y sé que al llevarlo a 50 pues me va a ir genial. Este dron no, incluso se me ha llegado a cortar a 30 metros de distancia, o sea, prácticamente viendo la marca del dron en mi cara, ¿no? O sea, porque a 30 metros de distancia en un sitio más o menos despejado, esto se ve perfectamente, lo llevas más allá, en fin, una verdadera pena, porque encima este dron se ve muy bien desde lejos, ¿eh? O sea, ese era otro punto, encima es que este dron se ve muy bien desde lejos y sabes perfectamente dónde está la cabeza y dónde no. Una verdadera pena, un dron que la verdad me gustaba mucho estéticamente, un dron que me prometía mucho, por lo menos no me había informado al principio de nada, y a lo mejor llegaba a esperar más de lo que, bueno, me iba a ofrecer. Después he estado leyendo muchísimo sobre el dron, lo he estado probando muchísimo, y bueno, me he quedado con lo que tengo, que es un cacho de plástico que apenas voy a poderlo volar porque las condiciones climáticas tienen que ser demasiado perfectas. Quiero volarlo en verano, quiero volver a volarlo en verano para ver qué me ofrece este dron, si a lo mejor es más divertido, si a lo mejor
teniendo esos problemas, pues a lo mejor en una estación como puede ser verano, en la que apenas hay viento, por lo menos en mi zona, pues bueno, puedo volarlo y ser más o menos entretenido. Pero, vuelvo a decir, el verano solo son 2 meses, el resto del año de vez en cuando hay viento, un pelín. Y drones, por ejemplo, de iniciación de esta gama de precios, como pueden ser Syma X5, CFY 326, JJRC, H8C, H8D, en fin, es que hay muchos drones, incluso de gamas un pelín inferior, como pueden ser el Syma X11, el JJRC H6C, el Hubsan X4, es que hay millones de drones antes que este, que puedes volarlo prácticamente todo el año en zonas como esta. Por ejemplo, yo que sé, si vivís en una zona con mucho viento, pues tendréis que ir directamente a drones mucho más potentes. Pero en zonas más o menos así, como pueden ser España en general, o como pueden ser en otros sitios donde el viento más o menos es controlable, este dron incluso en esas condiciones, que son bastante buenas para volar, no tiene sentido, ¿vale? Una pena, una pena. En fin, espero que al menos os haya gustado el análisis, os hayáis entretenido y me gustaría que vosotros, aquellos que tengáis este dron y pensáis distinto o pensáis como yo, pues dejéis aquí un comentario y podemos charlar amigable y amistosamente, ¿vale? Que se os va alguna vez de la pinta, no, Rafa, esto es una locura, espero que te dé el dron en la cara. Bueno, señores, tranquilicémonos un poco, cada uno tiene su opinión, espero que aquí abajo en comentarios vosotros dejáis la vuestra y nada, espero que estéis pasando unas muy felices fiestas porque este vídeo se ha subido el 31 de diciembre y se ha grabado el 31 de diciembre de 2015, así que nada, os espero un muy buen año y una feliz fiesta, que queda un poquito todavía para que lleguen los Reyes Magos, por lo menos aquí en España. Así que nada, por supuesto darle las gracias a la empresa TomTop por habernos cedido este UDI 818A y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.